Hora 23. Trigésimo-quinto día de la huelga indefinida del sector médico en el país y las vías de solución continúan bloqueadas u obstruidas. Es una forma de decirlo. El panorama prácticamente no ha cambiado en relación a jornadas anteriores, a diferencia de serios choques entre manifestantes a favor del sector médico en la ciudad de Santa Cruz, exactamente en la localidad de Pailón, con fuerzas de la policía. Mientras tanto, en los hospitales, la atención en general suspendida, salvo en las áreas de emergencia y en la atención a los pacientes regulares. El vicepresidente del Estado y el presidente del Estado se han referido al tema y han ratificado que no están de acuerdo en dialogar mientras se mantenga en pie la huelga médica. Una vieja posición que ha sido contestada por el sector médico con la misma moneda. No se dialogará mientras no exista el compromiso de atender no solamente ya la derogatoria del artículo 205 del sistema penal, sino a partir de una negociación integral para gestar una ley integral de salud. Esas son las posiciones, las movilizaciones continúan, las protestas también y las posiciones encontradas casi en el mismo punto. Tema número 1 hoy en Hora 23. Contaremos con la presencia de la ministra de Salud para comentar este panorama y también en otro sector médicos nos hablarán del tema. Pero estamos en miércoles y ustedes saben que en miércoles dedicamos un espacio importante de Hora 23 justamente a temas vinculados con la salud. No con el conflicto, sino con la salud en general. Y hoy nos ocuparemos de la triquinosis y también de la cisticercosis. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Un par de expertos, médicos desde luego, nos hablarán del tema a propósito de lo que significa la presencia de esta enfermedad en una época de alto consumo de carne de cerdo. Ese será el tema que abordaremos en el sector de salud. Con estos dos asuntos les doy las buenas noches y la más cordial bienvenida, lo mismo que a nuestra compañera Piti Garamendi. Piti, buenas noches, comenzamos Hora 23. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Como tú ya lo decías, miércoles dedicado a la salud y estaremos hablando de la triquinosis. ¿Usted tiene alguna consulta? Pues ya puede enviarla a nuestra línea de WhatsApp 776-77223 y también ya puede participar de nuestras publicaciones que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Cuídate de la triquinosis. La triquinosis es una infección por un nematodo. Los parásitos nematodos usan organismos para vivir y reproducirse. La infección, que ocurre principalmente en los carnívoros, se contrae al ingerir larvas de nematodo presentes en la carne cruda y poco cocida. Vamos en el siguiente cuadro. Cuídate de la triquinosis y una vez más le hago la invitación para que usted pueda realizar sus consultas a nuestros profesionales invitados. Así que tomen en cuenta esos datos y participen a través de las redes sociales. Como ustedes conocen, siempre estamos abiertos a sus consultas, a sus dudas y a sus reflexiones para trasladarlas a su vez a los expertos que nos van a comentar del tema. Hoy contaremos con la presencia de dos especialistas que tendrán una palabra esclarecedora respecto a las posibles dudas y a las que nosotros desde luego les plantearemos. Y a propósito de este tema, ustedes se han preguntado de dónde procede la carne de cerdo que consumimos en la ciudad de La Paz, en El Alto, en Santa Cruz, en Cochabamba, en todas las capitales departamentales del país y en todas las ciudades en general. Un reportaje y un intento de respuesta a este interrogante. Triquinosis es como mayormente se lo conoce una de las enfermedades que transmite el cerdo al ser humano. Se produce por un parásito, que es una pequeña larva redonda y de color blanquecina, que se encuentra en la carne de este animal que afecta de sobremanera a la salud. Si bien los controles tienen que ser continuos para evitar esta enfermedad, mayormente en estas fechas de fin de año es donde se realizan más operativos para precautelar la salud de la población.
La Paz está enfocando su control a los transportistas, a verificar que las movilidades que transportan la carne de cerdo estén en buenas condiciones, y a las vendedoras también de los diferentes mercados de abasto. Ya son 3 operativos, estamos saliendo todas las semanas a partir de las 23 horas de los días jueves hasta el día siguiente al mediodía. En los últimos 10 años, Bolivia presentó más casos de triquinosis por la ingesta de este tipo de carne. Recordemos que donde se lo faenea, muchas de las veces son en condiciones insalubres, generalmente en lugares alejados y escondidos. Porque los mataderos clandestinos se encuentran más en la ciudad del Alto que en La Paz. No, en La Paz sí tenemos conocimiento de algunos, hemos estado haciendo seguimiento. Como resultado de estas intervenciones que hemos hecho, hemos tenido más de 1.500 kilos decomisados, ¿no? Esto es obviamente por una mala manipulación, mala conservación y obviamente un mal transporte, que ya es una carne contaminada. Ante esto, nuestro equipo coordinó con autoridades de salud de la ciudad del Alto y La Paz para realizar un recorrido por los llamados mataderos clandestinos. Son las 4 en punto de la mañana y el personal de Senasactia se encuentra partiendo hasta la ciudad del Alto, exactamente hasta la zona de Río Seco, donde existen mataderos donde se realizarán diferentes operativos. Pasaron exactamente 20 minutos desde que partimos de la avenida Simón Bolívar de la ciudad de La Paz. Llegamos hasta acá, hasta Río Seco, en la ciudad del Alto. En unos minutos nada más iremos a realizar el operativo a diferentes mataderos de esta ciudad. Para hacer una intervención a los mataderos clandestinos para asegurar la inocuidad de la carne en la población, ¿no? Es un trabajo que se está haciendo con la misión de precautelar la salud de la población. Pero en realidad están distribuidos los mataderos clandestinos en diferentes zonas, ¿no? En realidad, como son clandestinos, es difícil saber la cantidad exacta. Sin embargo, son más de 50, 60 mataderos clandestinos que se van moviendo de un lugar a otro, ¿no? Porque ese es su trabajo de ellos, ¿no? Ser identificados. Está la Intendencia del Alto, está también la policía, que nos está apoyando con resguardo, y bueno, estamos el personal de inocuidad alimentaria del SENASAC La Paz. Ha sido la primera parte de un reportaje. Tendremos una segunda en la que ahondaremos sobre ese tema. Estamos en diciembre, ya acabando la gestión 2017, nos aproximamos a fin de año y es una celebración que está asociada típicamente al consumo de carne de cerdo. He ahí el reportaje que tenía relación con este tema. Y el consumo de cerdo debe tener extremo cuidado. Lo sabemos todo, pero a veces descuidamos las medidas de seguridad, los requisitos que debemos verificar al comprar una carne de cerdo en cualquier centro comercial o de abasto, y por eso mismo hemos invitado hoy a 2 representantes de la Intendencia Municipal de La Paz para que nos hablen de recomendaciones en el momento de la compra y también de denuncias y de búsqueda de información cuando sea necesario al abordar este asunto. Doy las buenas noches y la bienvenida a 2 ingenieros. Primero, a mi izquierda, el ingeniero Nelson Quispe, técnico en defensa al consumidor de la Intendencia. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gustosos de que estén acá. Y el ingeniero Emanuel Velasco, responsable en sistemas de la Intendencia. La misma bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el público que nos ve en sus hogares y muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar enseguida de una aplicación que ha creado la Intendencia en este tiempo de las redes sociales y de la interacción por el Internet. Es una innovación que también el tema del consumo y de la compra de carne de cerdo la podamos viabilizar en cuanto a información a través de las redes sociales, ¿verdad? Exactamente, ya viendo el boom tecnológico dentro de Bolivia también, y a no quedar a par de otras ciudades, la Intendencia Municipal ha desarrollado mediante un aplicativo
para celulares Android y para celulares iPhone también, lo cual podemos descargar del Play Store y del App Store, se llama IM La Paz. Ese es un adelanto solo. Un adelanto, Vamos a entrar en detalles más adelante, pero queríamos destacarlo porque se trata de una iniciativa nueva que no se había presentado en la anterior gestión, ¿verdad? Exactamente, este año estamos lanzando ya esta aplicación, ya que va a ser de uso cotidiano ya para adelante dentro de la Intendencia Municipal. Muy bien, ahí les dejamos el interés para esa aplicación, que estoy seguro va a ser muy útil para todos ustedes. Vamos a contar en detalle sus características más adelante. Pero antes hablemos de la Organización General de la Intendencia en Defensa del Consumidor. ¿Cuál es el plan o el operativo que se ha planificado para esta gestión, para estos días antes de Año Nuevo, en el control de la venta de carne de cerdo? Ante todo, informar a la población. La Intendencia Municipal ha hecho la capacitación a las que venden este producto, a las personas que venden carne de cerdo. Les hemos hecho la capacitación sobre la identificación de las cistas cercos en la carne de cerdo, ¿no? Básicamente la cista cerco es una larva parasitaria de la tenia, de una tenia solitaria, la tenia solium. Les hemos hecho la capacitación a estas personas y luego de eso se les ha otorgado el certificado de puesto autorizado para la venta de carne de cerdo. A propósito de ese certificado, hablando desde el punto de vista del consumidor, quien vaya a comprar cualquier cantidad de carne de cerdo, ¿qué documentos o qué certificados debe requerir de la vendedora o el vendedor antes de comprar ese producto? Les hemos otorgado a estas personas que han sido capacitadas de cómo reconocer, identificar las consecuencias que presenta este parásito. Les hemos otorgado su certificado de puesto autorizado. Estos certificados tienen que estar publicados en su puesto. ¿Visibles en su puesto? Sí, tienen que estar publicados visiblemente y además de eso tienen que estar juntamente con su carnet de manipulación. El carnet de manipulación se les hace la capacitación durante todo el año, constantemente a estas personas. Supongamos que el ingeniero Velasco va a ir de compras para preparar un lechón o un fricasé a fin de año, se acerca a un puesto, ¿qué documentos debe recabar? Hemos mencionado 2, ¿son solamente esos o hay algún otro más? Además de eso, el carnet sanitario. El carnet sanitario emitido por sedes. Nosotros como alcaldía municipal les exigimos que tengan el carnet sanitario y luego de eso les emitimos su carnet de manipulación. Y después de eso les hacemos la capacitación específicamente sobre las cistas cercos en la carne de cerdo para otorgarles su certificado de puesto autorizado. Ahora la gente dirá, yo voy al mercado, me interesa comprar un producto en buen estado y que tenga un buen precio y no tengo tiempo para estar pidiendo certificados y la misma vendedora o el mismo vendedor tal vez no tiene la predisposición de presentarlos. ¿Cuál es la recomendación de la Intendencia para que se cumpla la normativa en la exigencia de la documentación correspondiente? Al momento de hacer la compra de este producto, les recomendamos a la población que estos documentos tienen que estar publicados y asimismo que estas personas que han sido capacitados tienen que estar con la indumentaria correspondiente, bien uniformados. Muy bien. Además hay otras disposiciones, entiendo por ejemplo la distancia de la ubicación de la carne de cerdo respecto al suelo. Tiene que ser una distancia mayor a los 30 centímetros. Sí, les hemos recomendado que la altura mínima tiene que ser de los 30 centímetros para adelante, porque no pueden expender estos productos ya que estamos contaminando el producto por diferentes tipos de contaminación. Ahora, ¿cuál va a ser el control que va a ejercer la Intendencia de estas medidas? Porque somos buenos para generar normas, pero no para ejercerlas y cumplirlas. Y mucha gente se pregunta, nos llenamos de disposiciones, pero en el momento de comprar la carne de cerdo no contamos con la ayuda, con el asesoramiento de alguna gente de la Intendencia. ¿Qué medidas de control y de apoyo a la población para cumplir esta normativa se van a ejecutar estos días? Como Intendencia Municipal ya estamos haciendo el control. Hemos dado ya inicio al control en fronteras, en control a distintos mercados, en donde se ha decomisado alimentos que estaban mal conservados en etapa de descomposición. Estamos hablando de la carne de cerdo, se ha hecho el decomiso y asimismo también tenemos una línea gratuita, que es el 814-0217. A través de esta línea gratuita pueden hacer su denuncia correspondiente en caso de que sospechemos de que la carne esté en descomposición o en mal estado. Y también la aplicación de la que vamos a hablar enseguida. Por último, antes de comenzar a hablar de esa aplicación, ¿qué pasa en el caso de los supermercados? ¿Allí se deben cumplir las mismas exigencias ante una vendedora o un vendedor de un mercado? ¿O presuponemos que se trata de una carne en buen estado y que ha cumplido con la normativa correspondiente?
Hemos hecho la capacitación a establecimientos, no solamente a puestos. Hemos hecho a friales y dentro de esto también están los supermercados, ¿no? Sabemos muy bien que tienen áreas donde se venden exclusivamente carne de distintas especies y se les ha hecho la capacitación y de la misma forma se les ha otorgado el certificado de puesto autorizado para la venta de carne de cerdo. Muy bien, hemos hablado hasta ahora de la ciudad de La Paz, pero desde luego nos ocupamos también de la ciudad del Alto. Les presentábamos un reportaje hace algunos minutos que servía de introducción al tema, pero tenemos una segunda nota que específicamente se aboca al asunto del control a los mataderos en la ciudad del Alto, que ustedes lo saben es una de las más pobladas del país. Vamos con ese reportaje que nos va a dar más detalles del asunto y más temas que comentar con nuestros invitados. El recorrido continuaba en sectores aledaños a Río Seco. De pronto se nos indicó bajar en un lugar donde casi ya no existía ni casas ni gente. Entramos a un inmueble donde se podía observar la precariedad del lugar, donde según autoridades era un matadero clandestino. Seguimos caminando y pudimos constatar varias irregularidades, entre ellas este camión que usted está viendo en pantallas, que funciona para transportar carne de cerdo, el cual no contaba con la placa correspondiente. Seguimos y tocamos la puerta, una y otra vez. Pero nadie nos abría. Al parecer constataron nuestra presencia. Hemos ido a inspeccionar uno de los lugares donde traen, que son los corrales. No sé si ustedes han podido ingresar, no hemos encontrado animales vivos, sin embargo hay la presencia de los camiones que transportan los animales y también del camión frigorífico, ¿no? Proseguimos con el operativo. Esta vez llegamos a un domicilio donde de la misma manera no se nos abrió la puerta. Sin embargo, nos dimos maneras para mostrarle lo que verá en imágenes. Gran variedad de cerdos apilados unos sobre otros. Los mismos al parecer presentaban infecciones. Al cabo de unos minutos se realizó el precintado y se procedió a la destrucción de los llamados cajones, que sirven para el transporte de los cerdos. Ya, estamos haciendo el acto de clausura del establecimiento que no está autorizado. Sabemos que aquí se está haciendo el faeneo de porcinos. En ese sentido, en cumplimiento a la resolución 201, ley 830-2061, estamos haciendo el acto de clausura. Llegamos hasta este punto de la ciudad del Alto. Como pudimos observar, en este inmueble se pudo encontrar cerdos apilados uno encima del otro. A mi derecha tenemos un camión que servía para transportar a estos animales hasta este punto de la ciudad para ser faeneados. Este lugar, este inmueble fue clausurado hace algunos minutos nada más por el SENASAC. Sin embargo, el asombro fue grande cuando en otro domicilio sí pudimos constatar el faeneo ilegal. Entramos conjuntamente con el personal del SENASAC y Guardia Municipal. Al interior se pudo ver que sí existía carne de cerdo, que no contaba con la autorización de comercialización. Este matadero es un matadero clandestino. Tenemos antecedentes de pruebas que tenemos que se faenea acá, tenemos un animal vivo allá y tenemos también carne faeneada sin ningún sello, donde el señor nos indica que está sellado, que él compra para comercializar, sin embargo no hay ninguna prueba al respecto. Pero el dueño del lugar aseguraba en reiteradas ocasiones que aquí no existía el faeneo. Aquí en Doctora no faeneo nada, siempre doctor. Es que se puede faenear, clarito puede ser. Ya están tus vísceras. Nada. Preguntarle a mis vecinos. No faeneo nada siempre. ¿Y de dónde trae esta carne? Listo, agarrando mi hijo, traen Santa Cruz Cochabamba. ¿Dónde está su sello? Por eso mi hijo se sella pues, él es dirigente. Ante la negativa del propietario, le preguntamos qué función le daba, donde al parecer era un criadero y que en su interior contaba con uno de los animales. Es para crites. No, es para crites. Ahí se agarro también para vender unos cuantitos, esas cabecitas. Unos 20 cabecitas me agarro para vender pan de cada día. Asimismo, en una de las paredes del domicilio se evidenció un pedido que alguien realizaba por escrito, que decía carne 52 kilos y cabezas 82 kilos. Sin embargo, el propietario continuaba afirmando que no tenía conocimiento de nada. La requisa seguía, al igual que las irregularidades. Esta vez lo que verá le dejará con grandes dudas.
se pudo observar bajo escombros y muy oculto latas que contenían grandes cantidades de manteca, que al parecer se lo utilizaban para diferentes preparaciones en la carne porcina. Aquí se encontraron diferentes insectos, entre ellos moscas muertas. Lastimosamente, señora, no se puede. Como podemos ver, mira, tiene moscas. Aquí vemos que tiene las moscas. No es el único. Mira, aquí tenemos mosca, todo. No, este es un producto artesanal, no puedes vender así. Se procedió al decomiso, sin embargo no contábamos con la reacción de los dueños. Vea usted que al cabo de algunos minutos se pusieron agresivos. No, señor, párame. Señor, por favor. Ya. A ver, señor, peor va a ser, señor. La carne de cerdo más nos lo vamos a llevar. Ya, absentiga. Luego del decomiso se procedió nuevamente al precintado y notificación de este matadero clandestino. Entonces, si bien en este momento no están procediendo con el faeneo, hay todos los indicios de que sí lo estaban haciendo. En ese sentido, se está haciendo el acto de clausura con un precinto de seguridad en la puerta para que no puedan hacer ingreso de movilidades y sacar tampoco ningún tipo de producto. Es el panorama en la ciudad de El Alto, que desde luego tiene sus propias autoridades municipales. Pero en el caso de La Paz, ingeniero Quispe, me imagino que se han realizado operativos similares. Sí. ¿Es así de crítico el panorama en La Paz o no llega a ese extremo? Efectivamente, la Intendencia Municipal ha hecho el control a mataderos clandestinos y criaderos clandestinos. Por denuncias hemos ingresado a los macrodistritos Cotaúma, Max Paredes, en donde se ha hecho el decomiso de animales vivos. Hemos visto que estas actividades tenían aproximadamente de 80 a 90 cerdos criando, entonces se ha hecho el decomiso de estos animales, lo hemos llevado a las instancias, en este caso al matadero municipal, para que ellos procedan con todo el procedimiento. De acuerdo. Entonces, ese es el panorama en las ciudades de La Paz y de El Alto. Pero, ¿qué podemos hacer si queremos hacer una denuncia? No necesariamente en un mercado o en un supermercado vamos a tener un guardia municipal a nuestra disposición. Pero tenemos en estos tiempos modernos estos aparatos que portamos prácticamente todos, que se pueden convertir en un arma muy efectiva, no vamos a hacer propaganda de la marca, en un arma muy efectiva para formular denuncias, en este caso sobre condiciones inadecuadas para la venta de carne de cerdo. Y de este tema nos va a hablar el ingeniero Velasco. Decíamos, se ha creado una aplicación innovadora en la Intendencia para que el consumidor pueda, en el punto de compra de carne en un mercado, un supermercado, formular una denuncia si así lo considera conveniente. ¿Cómo funciona esta aplicación? Exactamente, bueno, la aplicación se denomina IM La Paz. Como ya decía, podemos ver para el tema de la plataforma Android y de la plataforma iOS. Funciona con las dos plataformas. Exactamente. Entonces, vamos a mostrar la pantalla. Nos da el primer plano de la aplicación, está cargando en este momento, y nos sale una botonera de 7 botones. Vamos a darle... Muy bien, para verlo más claro. Exactamente. Tenemos 7 botones dentro de la aplicación. La primera botonera nos da una pequeña reseña histórica de cuáles son las atribuciones y funciones dentro de la Intendencia Municipal y obviamente la biografía de nuestra intendente, la licenciada Paola Valdenazzi, ¿no? Después, en el siguiente botón, son todos los teléfonos de contacto, direcciones, ubicación de lo que es las oficinas de la Intendencia Municipal que nosotros podemos tener desplegados en esta lista. ¿La tercera opción? La tercera opción es algo innovador. Hacemos clic y nos da... ahorita está cargando, nos da un video tutorial en el cual nosotros podemos hacer la verificación de la carne de cerdo por nuestra propia cuenta, ¿no? Es decir, una persona puede mandar un video si considera que, por ejemplo, una carne está en mal estado. Exactamente. En este video nosotros podemos... nuestros técnicos han desarrollado este video para que cada persona puede realizar los cortes correspondientes, hacer la verificación de la carne en el tema del cisticercos, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a... Ahí está un poco lento el sistema. Exactamente. Tiene que cambiar de compañía de teléfono, sí, o acelerar la aplicación. Exactamente. Acá, como podemos ver, si podemos escuchar un poquito, es un video tutorial. La cistocircosis es una infección alimentaria. Con recomendaciones a la gente sobre cómo reconocer una carne en buen estado. Exactamente. Muy bien. Veremos la siguiente opción de la aplicación. La siguiente opción
es un botón que dice denuncie ya, en el cual nosotros hacemos clic y automáticamente nos vincula con la línea gratuita de la Intendencia Municipal. Y directamente el botón de llamada y se comunica directamente con la Intendencia. No tenemos que guardar ningún número, sabemos que la memoria también es frágil y entonces tenemos que ver el tema. ¿Y las últimas opciones? La última opción, denuncias 24/7, es lo más importante, en el cual nosotros, llenando un pequeño formulario y también detallando toda la denuncia, y aparte de eso, podemos agregar mediante nuestra cámara en el momento, una fotografía del hecho directamente, ¿no? Para que nosotros nos comuniquemos con la persona y hagamos la atención inmediata a la denuncia, ¿no? Completamente directo. Y la penúltima, estamos viendo de la verificación del certificado. Obviamente nosotros hemos entregado certificados. Este es el que mencionaba el ingeniero. Exactamente, son los certificados. Obviamente, y ya como sabemos, existen las falsificaciones correspondientes. Entonces, hoy se falsifica todo. Exactamente. Entonces nosotros hemos tenido la delicadeza de realizar este certificado y hacerlo mediante verificación de realidad aumentada. Por la misma aplicación. Cámara de la aplicación. De la aplicación. Y del dispositivo. Si podemos ver, vamos a tratar se hace la operación de apuntar y si pueden ver, hace un destello de certificado autorizado. Hace un destello. Certificado autorizado. Y ese destello, ese amarillo, significa que el puesto de venta está autorizado y el certificado es real. Auténtico, directamente. Muy bien. ¿Y el último punto? El último punto es lo más importante también para toda ama de casa, no sabe dónde ir a comprar, dónde están los puestos autorizados. Entonces, tenemos un listado de todos los puestos autorizados y con el certificado donde la ama de casa, cualquier persona puede ir y directamente ya verificar que el puesto está autorizado y puede comprar la carne con toda la seguridad, ¿no? Hacemos clic y nos da la georreferenciación del puesto autorizado directamente, ¿no? Muy bien. Esas son las características de la aplicación. Exactamente. Felicidades, es bastante rápida, bastante práctica y pedagógica para que pueda utilizarla cualquier persona. Exactamente, nosotros tratando de un poco agilizar el tema de las denuncias, porque sabemos que en esta época existe mayor demanda del consumo de esta carne. No solamente esta aplicación va a servir para ahora, ¿no? Obviamente se viene al próximo año, se vienen varias actividades que la Intendencia en general municipal debería servir para cualquier adquisición de productos. Exactamente, obviamente vamos a ir actualizando la aplicación mediante la web para que distintas empresas también que quieran promocionar, digamos, porque hay también falsificación de productos, ¿no? Entonces vamos a ir acoplando varias cosas a esta aplicación para que sea de utilidad en todo el año. Gracias, ingeniero Velasco, por la explicación. Lo mismo, ingeniero Quispe. Estaremos pendientes del trabajo de la Intendencia, pero lo más importante quizás sea ejercer los derechos del consumidor. Usted que va a ir a comprar carne de cerdo, cuando se acerque a un puesto de venta, exija este certificado, más los otros que nos explicaban los representantes de la Intendencia, y además de esa documentación, si considera necesario, utilizando la aplicación que hemos descrito, formule su denuncia a la Intendencia, que recabará los datos para atender el caso en las condiciones que están establecidas por la normativa. Es el derecho de todos nosotros, el derecho de un consumidor, de tener un producto sano, mucho más tratándose de una carne potencialmente peligrosa. Dejamos aquí este tema, el del trabajo de la Intendencia, pero no nos olvidamos del punto de vista médico sobre las enfermedades que puede provocar el consumo de carne que no está autorizada y no cumple con los márgenes de salubridad establecidos. Pero será un asunto que trataremos en el próximo sector tras la siguiente pausa. Les anunciaba antes de la pausa que acaba de concluir que continuaríamos tratando el tema de la venta de carne de cerdo, de los riesgos, consecuencias y medidas de seguridad que debemos adoptar todos en esta época particular del año. Tendremos ese tema más adelante. Contamos en este instante con la presencia en los estudios de Hora 23 y de Bolivisión de la ministra Ariana Campero, ministra de Salud, para hablar del tema, cuando no, que nos ha preocupado en los últimos 35 días, la huelga del sector médico, el enfrentamiento entre este sector y el gobierno, que no tiene por el momento un punto de acuerdo y un punto de fin a la medida de presión que ha iniciado ese sector. Ministra, buenas noches, como siempre bienvenida a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por la invitación y a toda la población que escucha Bolivisión.
Nos preguntamos prácticamente todos los días, no solamente los periodistas, sino el conjunto de la población, ¿a quién le corresponde ceder para que se suspenda la huelga en los hospitales? Algunos dicen los gobernantes como representantes de la población y como guardianes del bien mayor deberían dar esa posibilidad de dialogar aún con las medidas de presión y con el paro en los hospitales para encontrar una salida a este problema que ya desespera a todos. Bueno, yo quiero volver a ratificar antecedentes, ¿no? Más de un mes mi persona ha enviado notas a la dirigencia para reunirnos. Nos hemos reunido públicamente con medios de comunicación en Santa Cruz, hemos citado en Cochabamba, otros escenarios, nos hemos reunido en La Paz, 3 veces en La Paz, una de ellas con la presidenta de diputados en el Ministerio de Salud. Y en esas ocasiones no pusimos el pedido de que levanten paro. Y cuando pedimos el levantar el paro, no estamos diciendo que levanten sus piquetes de huelga de hambre, que dejen de bloquear, que dejen de marchar con insultos fuera del Ministerio de Salud. Lo que más bien hemos dicho que abran puertas de hospitales. Y entiendo y creo que ese no es ninguna condicionante extrema, es una condicionante, un pedido humano. Estamos hablando de la privación a un derecho fundamental, a la atención a enfermos, que no van a planificar no enfermarse por el paro médico. Y planteando y dando estos antecedentes de las opciones de diálogo que se les ha dado, sobre todo al respecto del 205, la opción que les ha dado la Asamblea Legislativa, no la tomaron. Capaz la dirigencia no las bases con intención de prolongar el conflicto, me pregunto. ¿Por qué menciono eso? 25 de septiembre se firma un acta de acuerdo, presidente de diputados, senadores, Aníbal Cruz, Larrea, doctor Villegas, FECIRMES, CIRMES La Paz, etcétera, con todos los acuerdos arribados y todos los acuerdos cumplidos en el Código Penal, en el 205, ley promulgada por la Asamblea. Más allá de eso empezaron las movilizaciones finales de noviembre. Me parece que desde septiembre, desde el 25 de septiembre, octubre y noviembre, no se quiso informar la cabalidad de los acuerdos arribados con la Asamblea Legislativa y sus 2 presidentes, y se generó más bien miedo con un tema tan sensible en el sector salud. Son antecedentes que hemos conocido en las últimas semanas. Y me refiero a este último, es el del 12 de diciembre. Sí, la presidenta de diputados les dio una opción con la firma, y estaba ahí varios dirigentes, les dio la opción de hacer una mesa técnica que permita modificar o encontrar nuevas posiciones, observaciones, sugerencias al 205, el 12 de diciembre, y no quisieron. Ahora, ¿no fue algo precipitada la promulgación de la ley, o mejor dicho, del código por el vicepresidente del Estado, en ese momento presidente en funciones, porque ese también fue un punto de quiebre del conflicto? Ya no había posibilidades de revisar la normativa al estar promulgada. ¿Había la necesidad de apresurar en esos plazos y en ese ritmo la promulgación de este código? Desde septiembre se los recibió, o sea, van a la dirigencia, no las bases. ¿Van a decir que no se los escuchó si desde septiembre firmaron un acta con los presidentes? Eso yo dejo a consideración de la gente ese análisis. Septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre, más del medio mes de diciembre. Pero reiterándole la pregunta, ¿había tanta prisa de aprobar el código? ¿Cuál la Asamblea Legislativa toma sus determinaciones autonómicamente. La ministra de Salud no puede decir qué hacer y qué no. La Asamblea Legislativa que aprueba o aprobó en este caso el artículo 205 y todo el Código del Sistema Penal a través de una ley, está conformada por senadores y diputados electos por el pueblo que toman sus propias determinaciones. La Asamblea lo aprueba, diputados, senados, y lo envían para su promulgación. Es decir, por más que se quiera, el presidente en ejercicio no podía cambiar una determinación de senadores y diputados. Entonces creo que en eso también hay que tener claridad. Ahora, por otro lado, prolongar o demorar la promulgación de la norma. Tienen tiempos en norma y además la gestión está concluyendo. Pero yo vuelvo a reiterar, desde septiembre, Juan Pablo, septiembre, se los ha recibido. ¿Y por qué ese doble discurso, cambiar eso? Pero yo creo que ese no es el fondo del tema. Yo creo que el fondo principal del tema es que hay que comprender en su cabalidad
que el artículo 205, leyéndolo en extenso, al igual que otros países del mundo, en el caso de Sudamérica, 6 países legislan en sus códigos penales el tema específico de la mala práctica, sancionando la negligencia, impericia en caso de lesiones graves o muerte, la legisla. Y en este caso también es un artículo que protege a la población. Pero además de que protege a la población de ese mínimo porcentaje, mínimo, de médicos que pueden cometer actos negligentes, y estoy segura que la mayoría no lo hace porque son profesionales con alta categoría profesional, pero busca proteger a la población de ese mínimo que puede cometer actos negligentes, como en todo el mundo sucede. También tiene parágrafos que me parece que no se socializaron en el sector, que protege al profesional. Permítame hacer un paréntesis, vamos a hablar con detalle de este punto claro que acabo de tocar, pero para concluir el tema de las condiciones para establecer un diálogo con el sector médico. Usted recordará el conflicto con los cooperativistas mineros en septiembre, octubre del año 2016, y allí los cooperativistas mineros bloquearon prácticamente la ciudad de La Paz, no se permitía la salida de vehículos, hubo una situación muy crítica, y en ese instante el gobierno no aplicó la política dura que ahora aplica con los médicos. Más bien el gobierno pedía diálogo incluso con esas medidas de presión en pie. ¿Por qué duros con los médicos y más tolerantes con los cooperativistas que sí ejercieron una medida bastante radical, bloqueo de la ciudad de La Paz? A ver, yo creo que no podemos establecer puntos de comparación en este sentido, ¿no? Y vuelvo a reiterar lo que te acabo de informar, Juan Pablo, es que más de un mes me le he pasado citándolos. La presidenta desde septiembre, la presidenta de diputados y senadores desde septiembre, Juan Pablo. No es un día o una semana. Desde el 25 de septiembre, que llegaron acuerdos firmados. Entonces yo creo que ahí la población sacará sus conclusiones. Pero yo vuelvo a hacer un paréntesis, es importante que me escuchen a través de Hora 23 los profesionales de salud. Hay parágrafos, pero yo escucho los discursos y dicen, si falta insumos, medicamentos, igual nos vamos a ir a la cárcel. No, en el parágrafo 4, inciso A del artículo 205, nos eximen a los profesionales de salud en caso que no existan condiciones técnicas, medios técnicos, como insumos, medicamentos, ejemplo, nos eximen de responsabilidad penal. Y eso no veo que se haya informado a las bases de manera concreta. Han informado el parágrafo 6 que le permite al profesional solicitar por medios técnicos idóneos, imparciales, como una auditoría médica, por ejemplo, que se establezca una específica identificación en la investigación ante una denuncia de una supuesta negligencia. Eso no vi que se informe. Pero más bien estos parágrafos, a diferencia del viejo Código Penal, te permiten y te dan excepciones y eximirte de una responsabilidad penal, lo que antes no se generaba, y eso creo que no se informó. Sobre ese punto, precisamente, ya volvemos al tema del artículo 205, tras el ejemplo de los cooperativistas, que evidentemente tuvo un trato diferente del gobierno. Ayer el presidente del Colegio Departamental de Abogados nos decía que existe en la letra esa salvaguarda para explicar alguna situación de posible mala práctica. Pero, de acuerdo a la visión de este experto, los términos son tan ambiguos que resulta muy difícil de respaldar para un médico la posibilidad de explicar un posible caso de mala práctica. Bueno, yo creo, y creo que lo hablábamos antes de entrar en vivo contigo, Juan Pablo, la instancia para establecer si hay vacíos o incluso algún término inconstitucional no es perjudicar al paciente, cerrar la puerta a un enfermo de los hospitales. Creo que la vía para hacerlo es llevar adelante un recurso de inconstitucionalidad del respectivo artículo, como están sujetos cualquiera de las leyes, artículos y normas que se promulguen. Entonces yo creo que esa sería la vía más correcta, porque hay instancias competentes en el tema. Yo tengo claridad en eso. Pero además yo evidencio algo. Es posible buscar espacios de solución, y como profesional de salud te digo, me parece coherente poder evidenciar instancias sí técnicas que nos permitan establecer auditorías médicas con especialistas, auditores médicos, porque yo entiendo el temor del profesional de salud de que sea un fiscal que es abogado, no médico, que evalúe, claro, que evalúe el historial clínico ante una denuncia, por ejemplo.
Y entiendo esa necesidad, pero eso es un tema muy viable, pero no está vinculado a la esencia del 205. Y eso no tiene nada que ver con el 205, estará vinculado, pero no está tácito en el 205. Y creo que eso no es excluyente. Entonces, por ese lado veo esa opción que es muy sana, y en lo absoluto nosotros nos hemos negado a una alternativa similar. Pero bueno, creo que en el caso, no puedo hablar por las reuniones con la Asamblea Legislativa, pero en el caso de nuestras reuniones con el Ministerio de Salud de manera puntual, a mi persona no se han planteado. Pero sí sería posible revisar el artículo 205. Sabemos que ya es una norma promulgada y que está en plena vigencia y va a entrar pronto en aplicación. Sabemos que hay una representación en el gobierno que tiene la misma representación en la Asamblea Legislativa. ¿Es posible pensar en la derogatoria del artículo 205 o cualquier solución no pasa por esa opción? Yo te volcaría la pregunta a vos. ¿Por qué? ¿Por qué habría que derogarla, Juan Pablo? No encuentro razón alguna. No se puede pedir a un Estado de ningún país que deje de legislar sobre la negligencia médica. Yo estoy segura que el profesional que está seguro de su responsabilidad, asume con responsabilidad sus actos y está seguro de su actualización permanente, de su cumplimiento de protocolos, pero sobre todo de su conocimiento técnico-científico, no tiene por qué tener miedo. Un factor a considerar no son las movilizaciones que tenemos todos los días, ya no solamente en La Paz, sino en varias capitales departamentales, y un movimiento que en algún momento parecía debilitarse, pero con el transcurso de los días parece sumar apoyo de muchos sectores. Apoyo de sectores ampliamente identificados de oposición. Te resumo en eso. Pero además yo quiero mencionar algo, ¿no? Y es importante aclarar por todo lo que vemos en medios de comunicación. Hoy el presidente Evo ha hecho el lanzamiento de convocar un encuentro nacional por la salud y la vida, Juan Pablo. Este encuentro nacional va a ser convocado con movimientos y organizaciones sociales, pero también con el sector médico, con el sector salud. Tiene que ser un encuentro que permita y salga de este encuentro una propuesta para transformar el sistema de salud. Se han invertido miles de bolivianos, millones de bolivianos estos años. Y le pediría a la Cámara que me señale este cuadro. El 2005, el presupuesto al sector salud era 2.468 millones de bolivianos. 2005. Al 2017 se ha incrementado en 18.304 millones de bolivianos. ¿En porcentaje cuánto significa? En porcentaje, estamos por encima del 300%, habrá que hacer un cálculo específico, pero de 2.000 millones a 18.000 millones, el incremento en presupuesto al sector salud evidentemente es considerable en 12 años. Y esto manifiesta la necesidad de una transformación del sistema de salud, porque al ser un sistema, y lo decimos con claridad, un sistema desorganizado, hiperfragmentado, con múltiples cabezas, con una pérdida de rectoría de la cabeza del sector, que es el ministerio, ha inyectado recursos considerablemente, pero que no se han traducido en satisfacción de la población en varios espacios, sobre todo en las ciudades capitales. ¿Se demoró 12 años de gestión de gobierno en constatar esta situación? Capaz se hubiera hecho linda esa pregunta en tiempos neoliberales también, que son toda la República. Y en 12 años se invirtió mucha plata y se ha confiado en las autonomías, se ha confiado en que en esa forma de organización, dándole estos recursos de 2.000 a 18.000 millones de bolivianos podía funcionar, pero no ha sido así. Entonces ahora, de manera consciente, se está convocando un encuentro nacional por la salud y la vida que permita salir del, capaz la ley marco de salud, capaz otras propuestas de reestructuración que hacen falta, Juan Pablo. Hace falta transformar el sistema de salud porque es desorganizado y hay que hacerlo con todas sus palabras y con todas sus letras. El sistema de salud hoy tiene y espera y necesita una reestructuración, una transformación. Y creo que este encuentro tiene que tener un equilibrio entre la propuesta técnica, que estoy segura que van a haber profesionales de salud pública, salubristas reconocidos, otros especialistas reconocidos, médicos generales reconocidos, enfermeras reconocidas, etcétera, como también la participación de la población. Ahora, para llegar a ese punto, a ese encuentro, necesitamos primero resolver este conflicto. No creo que sean temas que estén uno directamente vinculado con otro. Se tomó una decisión de que hay que transformar el sistema de salud
y las puertas del diálogo nunca se han cerrado. Lo que se está pidiendo es que solo se abran la puerta a los enfermos como derecho fundamental, que también está en la Constitución Política del Estado. Y en la Constitución Política del Estado también establece que los servicios de salud deben prestarse de manera ininterrumpida. Creo que hasta eso se están olvidando. Pero más allá de eso, el diálogo está abierto, pero el encuentro tiene que llevarse adelante para también, incluso dentro de estos espacios, poder dar soluciones a varios temas planteados en coyunturas conflictivas, que creo que de una crisis también es posible dar y salir hacia adelante con mejores soluciones. Y entiendo que es hoy una necesidad poder dar esa opción a tener un sistema único de salud que establece la Constitución Política del Estado, poder dar esa opción de respeto a la seguridad social como establece la Constitución Política del Estado, pero en el encuentro, como también lo establece el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, que se garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema de salud. Y para eso también se está haciendo el encuentro, porque hay que transformar el sistema de salud tan necesario. Y entiendo que varios de los temas planteados en una coyuntura como hoy también pueden resolverse en una ley marco de salud. No me adelanto a qué saldrá de resolución de un encuentro de estas grandes características importantes, pero estoy segura que se va a poder evidenciar problemas macro, micro y sobre todo creo que hay un tema que nos debe vincular a todos al ir al encuentro, es evidenciar la salud como un derecho y no como una mercancía. La y en condición segundo, sine qua non sigue siendo el restablecimiento de la atención en los hospitales. Y en segundo lugar, termino mi idea, Juan Pablo, sobre la Constitución Política del Estado. Creo que es el primer y son líneas bases que podemos guiar la discusión sobre lo que está en la Constitución en cuanto a la salud como un derecho. Y yo reitero, el pedir como gobierno nacional que se abran hospitales, que sigan sus piquetes de huelga de hambre, que siga el bloqueo en las calles, que sigan llevando estudiantes a insultar a la ministra, a hacer cánticos políticos, a tirar globos, canicas, molotovs al Ministerio de Salud, que sigan haciéndolo, pero que abran después de 35 días los hospitales al enfermo. No estamos pidiendo una condición exorbitante, estamos pidiendo, y si quiere llamarle condición o no, pero en todo caso será una condición humanitaria. ¿Y el gobierno está dispuesto a cesar el discurso también agresivo que ha tenido a través de campañas, de manifestaciones de sus autoridades hacia el sector médico? ¿Podría ser ese un punto de equilibrio? Yo creo que nadie ha sido agresivo. Lo que sucede es que no se puede pedir algo que desproteja a la población. Y espero que incluso me incluya a todos los que estamos aquí en este estudio, Juan Pablo, a ti o a mí, incluso a mí, que algún día no tengamos como pacientes, porque bueno, uno es médico, pero también un día es paciente, que estar a la merced de que se comete un acto negligente con uno, capaz con ese porcentaje mínimo, y eso no quiere decir que todos los médicos sean negligentes, pero hay pedidos que también son incoherentes, incluso comparándolos con legislaciones internacionales. Todos los países regulan esto y legislan esto, y creo que se ha dado la opción a la dirigencia para establecerlo, y me parece importante evidenciar que se han dado las opciones distintas y los amplios espacios al diálogo, y se va a seguir abriendo las puertas al diálogo, pero el pedido es un pedido humanitario, que sigan los piquetes, que sigan las marchas, que sigan los bloqueos en calles, pero denle el espacio no a la ministra, que con suerte no me enfermé estos días, que abran espacio a la embarazada que quiera hacer su consulta externa para su control prenatal. Creo que eso no es ninguna condición extrema, Juan Pablo. Gracias, ministra, por su valoración, por la evaluación del conflicto. Ojalá en los próximos días podamos tener mejores noticias, no solamente para el gobierno ni para los médicos, sino fundamentalmente para la población. Ojalá y que este encuentro, y a partir de este encuentro a mediano plazo, tengamos un sistema de salud que todos queremos. Que depende de la voluntad de ambas partes. Estoy segura, cuando el sector salud también, estoy segura que va
la gente, la mayoría del sector salud va a apoyar una transformación que siempre y cuando esté vinculada a proteger el bien mayor del pueblo y no solo pequeños intereses corporativos. Siempre por encima está el derecho de la gente, del pueblo, que es el bien mayor. Gracias, Muchas gracias, ministra, por su presencia. Momento de un corte, luego seguimos con más de Hora 23. Volvemos a un nuevo sector de Hora 23. Nos vamos a ocupar del tema principal de este programa y vamos a hacer puntualizaciones y aclaraciones importantes. Y el experto que nos va a colaborar en este tema es el doctor Enrique Balda, médico neurólogo. Doctor, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Un placer, Juan Pablo, estar con usted y este prestigioso programa que ha cobrado mucho interés de la población. Sé que es uno de los programas más escuchados y vistos en el momento. Vamos a hablar del tema de la cistecircosis, de la triquinosis. Vamos a hacer una diferenciación que es necesaria y desde luego no podemos obviar el tema del conflicto médico. Evidente, es así. Pero antes, porque son prácticamente las 0 horas, nos ocupamos de las noticias de la hora con hechos destacados de las últimas 24 horas en el país. Este miércoles se produjo un enfrentamiento entre efectivos policiales y médicos. Estos últimos se encontraban bloqueando la carretera Santa Cruz-Beni a la altura de Puerto Pailas. El enfrentamiento dejó varios heridos, entre ellos personas adultas y niños, quienes fueron afectados por los agentes químicos. Por su parte, pobladores de Puerto Pailas auxiliaron a los afectados, quienes a su vez también se sumaron a la protesta de los galenos. Segundo hecho destacado, el presidente Evo Morales posesionó en la mañana de este miércoles al general Faustino Alfonso Mendoza como nuevo comandante de la Policía Boliviana en reemplazo del general Abel de la Barra. El acto de posesión se cumplió en Palacio de Gobierno. En su alocución, el general Mendoza anticipó que en su gestión a la cabeza de la institución Verde Olivo potenciará las unidades de inteligencia y de acción inmediata para luchar contra la inseguridad. Y esas últimas imágenes tenían relación con el conflicto médico, un tema que no podemos obviar al tener un especialista médico en los estudios de Bolivisión. Desde luego vamos a abordar el tema de nuestros reportajes, la triquinosis, su diferencia con la cistecircosis, pero resultaría hasta extraño no referirnos al tema del conflicto médico. Tuvimos a la ministra de Salud hace algunos instantes y hoy con el doctor Balda podemos ensayar algunos apuntes de este conflicto. ¿Cómo ven la posición del gobierno? Seguramente escuchó y vio la presencia de la ministra en nuestros estudios. La posición es abran los hospitales y dialogamos. Sí, evidentemente con mucho interés he escuchado y he visto la entrevista que tuve ella antes de que yo entrara acá al set. Me llamó mucho la atención la soberbia de la ministra, ¿no? Yo la veo muy soberbia, muy segura de sí misma, tratando siempre de alguna manera de ver que el conflicto médico es inoportuno, es inconsecuente y que es negativo, y que el gobierno tiene la razón. Mire, está usted hablando ahorita con alguien que no trasciende en el aspecto político, sino en el aspecto médico. Nosotros hemos hecho una carrera de 7 años, ahora se redujo a 6 años, luego se hace un año de provincia y se hacen 3 o 4 años de especialidad. Estamos hablando, exacto, estamos hablando de unos 12 años aproximadamente de estudio, que a veces cuando se trata de actos quirúrgicos, situaciones quirúrgicas, se puede ir hasta 17 años. Entonces no podemos echar por la borda todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos trabajado en este tiempo. No somos agentes 007 con permiso para matar. Nosotros lo que hacemos es salvar a la gente, siempre vamos con la posibilidad de tratar de colaborar con nuestra población y darle mejor calidad de vida, que es lo que necesita.
Lo que dice la ministra es lo siguiente: vamos al diálogo, pero los médicos tengan un gesto humanitario, vuelvan a los hospitales a la atención. Yo pienso que en este caso el problema de falta de humanización viene de ambos sectores, si es que ella quiere involucrarnos a nosotros. Porque si el gobierno tuviera esa posibilidad, ellos serían los que se dieran para que la población no estuviera sufriendo lo que está sufriendo, pensando también en ello. Pero aquí es una pulseta entre el sector médico y obviamente el gobierno, que no tiene un asidero claro. Porque si tomamos en cuenta que tenemos hospitales sin insumos, tenemos una serie de situaciones en cuanto a elementos de trabajo que no existen. Usted debe saber, por ejemplo, y simplemente se lo digo acá, en la parte neurológica, cuando se tiene que pedir un electroencefalograma para hacer un diagnóstico de epilepsia, lo programan para 6 meses después. Y que el paciente siga convulsionando hasta que tenga la oportunidad de hacerse su electro. Necesita una tomografía o una resonancia magnética, sucede lo mismo. Hay que esperar 2 o 3 meses y por ahí el paciente se muere. Entonces yo creo que el gobierno está equivocado. En vez de atacar a los médicos, deberíamos tratar de estructurar las condiciones favorables para que la población y sobre todo los pacientes tengan mejor calidad de vida. No debe haber una especialidad que no sea sensible en su tratamiento, pero la suya, usted es neurólogo, ¿verdad? Evidente. Quizás sea una de las más sensibles. El artículo 205, ¿cómo lo afecta en su trabajo? ¿Se siente más inseguro? Evidente, es una espada de Damocles, ¿no? Quiérase o no, es una espada de Damocles. No podemos decir aquí que los incapaces van a ser los únicos que van a tener temor. Nos llegan pacientes en pésimas condiciones, ¿no? Sumamente graves, y nosotros tenemos que actuar. ¿Qué es lo que va a provocar esto? No es por discapacidad o incapacidad médica que puede provocar el retroceso del médico a querer atender al paciente, sino el riesgo del problema. Nosotros jugamos con la vida, no jugamos con, digamos, con construcciones o con otro tipo de cosas donde evidentemente pueden haber riesgos. Jugamos con la vida humana. Entonces el riesgo es permanente. Usted sabe las noches que no dormimos cuando un paciente está mal. A alguien le interesa las horas que le dedicamos a ese paciente y sufrimos junto con el paciente porque hay riesgo de muerte. Se da cuenta cómo trabaja el anestesista, por ejemplo, que tiene una dosis, digamos, general para dar anestésicos, y en algún momento porque un paciente tiene por problema de tipo personal, requiere menos anestesia y se le pone lo que se estandariza normalmente y se muere, no es culpa del anestesista. O un cirujano que entra a operar cerebro y se le muere el paciente por una hemorragia, un accidente. O un ginecólogo que por accidente tiene que tener una hemorragia a nivel de útero, no es culpa de él, es un riesgo con el que corremos y estamos viviendo permanentemente. La vida del médico no apaga el celular en la noche. ¿Me entiende? El médico no es como los abogados, no estoy queriendo referirme en sentido agresivo, todos apagan su celular fuera de horarios de trabajo. Los periodistas tampoco. Evidente, también. ¿Sabe lo que para nosotros significa tener un teléfono al lado? Nunca ningún paciente le va a llamar para decirle estoy sano, le va a decir que tiene problemas. Y evidentemente el médico tiene que ser responsable de ese caso. Entonces, no es correcto que tengamos una espada de Damocles en la espalda y que nos metan directamente hacia problemas de tipos judiciales que en realidad nunca nos ha importado llegar. Un último apunte antes del tema que vamos a tratar más adelante. Dentro de las argumentaciones del gobierno, las ha debido escuchar, indica que una segunda parte del artículo 205 se refiere a que existen causales que pueden atenuar o disipar la acusación de supuesta mala praxis. Habla de falta de instrumentos, condiciones, etcétera, etcétera. Este aspecto del artículo no libera de cierta responsabilidad. Definitivamente no, porque eso depende mucho de la evaluación que haga el fiscal, ¿me entiende? Hay una cosa sí que tocó ella, ¿no? Deberían ser los médicos los que, como antes sucedía, había un cuerpo médico el que censuraba al médico, o al propio médico. No podemos permitir que un fiscal esté censurándonos a nosotros, porque no conoce
la forma de manejo de la medicina, los riesgos que corremos. Entonces, el mejor evaluador tiene que ser un médico, en eso sí estamos de acuerdo, ¿me entiende? Pero no podemos dejarnos nosotros llevar por sentimientos encontrados de mucha gente que hay alrededor de esto. Usted sabe que muchas veces van a decir, lo mejor que puedes hacer es denunciarlo para que vaya a tribunales y vea él cómo resolver su problema. Y nosotros estamos más pendientes de otros pacientes y ya no sabemos qué hacer. O sea, lo correcto acá es que el gobierno y los médicos dialoguen. Pero yo he notado una tosudez y una soberbia impresionante en la ministra. Se lo digo francamente, yo lamento mucho esa actitud, en vez de ser reflexiva. Y hay algo que me llamó la atención, se promulgó, ¿no es cierto? Fue el vicepresidente que promulgó esta reglamentación. Ella dice, no tenía yo por qué intervenir en eso. Ella tiene toda la fuerza suficiente como para dialogar con el vicepresidente y decirle que por el momento detenga eso. Eso es lo que más ha alterado al cuerpo médico, porque está sancionado prácticamente. Es como decirnos, tápense la boca, no vamos a dar brazo a torcer y arréglenselas como puedan. Y agradecemos sus puntos de vista. Gracias por esa opinión que nos ha permitido contrastar como corresponde periodísticamente los argumentos de la ministra de Salud. Vayamos ahora sí al tema para el cual lo convocamos. Hemos aprovechado y creo de buena forma su presencia para hablar de conflicto médico. Hemos tenido algunas notas en las que hemos mencionado la triquinosis y también hemos hablado de la cisticercosis. Pero usted está aquí para explicarnos que hay una diferencia significativa entre ambos conceptos. Yo veía ahí en la parte inferior del anuncio, decía controlar la triquinosis, pero en realidad son dos cuadros diferentes. La triquinosis provocada por la triquina, que es un parásito, o sea, un parásito que generalmente invade la masa muscular, ¿no? Puede ser la masa cardíaca, el abdomen, en fin, todo lo que es músculo. ¿Eso está presente en la carne de cerdo? Eso se presenta también en la carne de cerdo, pero no ataca al cerebro. En cambio, la cisticercosis generalmente se posesiona en la masa encefálica, ¿no? Ahí está la diferencia. Los dos se provocan por el manipuleo, por la contaminación de la carne de cerdo, en fin, las verduras mal lavadas, en fin. Pero en realidad son dos cuadros totalmente diferentes. Uno provoca náuseas, vómitos, puede provocar mareos, puede provocar fiebre, malestares más abdominales que otra cosa, ¿no? Esa es la triquinosis. En cambio, la cisticercosis tiene una preferencia exquisita por el cerebro. Y les voy a decir el mecanismo. Yo sé que esto han presentado ustedes como parte del programa, porque en esta época se come mucha carne de cerdo. Justamente era la razón de tratar el tema. Evidente. Generalmente este tipo de enfermedades se produce en aquellos países subdesarrollados donde las condiciones de higiene son lamentables. Insuficientes. Y totalmente. Primero, que los cerditos están en un espacio abierto, expuestos a la contaminación con las heces fecales. Vienen las lluvias y los ríos tienen, digamos, los parásitos están ahí viviendo, pueden durar unos meses inclusive o días, ¿no? El cerdito asimila eso, ¿no? Y contrae la enfermedad. Se diluye, además el río se convierte en polvo y el polvo evidente. Y en estado larvario, que es el estado inicial, ¿no? El humano ingiere eso con la carne de cerdo contaminada, mal cocida o cruda, ¿no? A nivel intestinal, esa forma larvaria en el intestino se absorbe en forma de larva a través de vasos sanguíneos y tiene una preferencia exquisita por el cerebro y hace, si vale el término explicarlo, una especie de nido en el cerebro. ¿En cuánto tiempo llega a anidar en el cerebro? Puede demorar entre el momento de la ingesta y el momento que aparecen los síntomas, puede ser aproximadamente unos 6 meses, no es inmediato, ¿no? ¿A los primeros síntomas es posible evitar que llegue al cerebro? Se puede evitar siempre y cuando uno sepa qué es lo que está pasando. Lo ideal sería que cuando esté a nivel intestinal se tome antiparasitarios para liquidar ahí al parásito. En ese momento es posible liquidar. Pero es difícil darse cuenta, ¿no? Uno vive una vida... con otras enfermedades. No da síntomas. No da síntomas. Entonces usted puede haber ingerido y después de 6 meses, 1 año, aparecen los quistes en el cerebro. ¿Y cómo se da cuenta que el problema está ahí? Generalmente provoca convulsiones, ¿no? Es el primer síntoma. Dolores de cabeza,
¿no? Puede aparecer trastornos de personalidad, o sea, trastornos de conducta, porque hay desconexiones cerebrales, hay alteraciones en el cerebro que provocan una serie de lesiones en el mismo, pero el síntoma más frecuente es la epilepsia. En ese momento el parásito ya está alojado en el cerebro. Ya está alojado y generalmente se muere porque no encuentra las condiciones para desarrollarse, o en ocasión se produce y aparecen más quistes ahí. Hay dos diferencias, hay dos cosas que se producen. Hay un quiste vivo y hay un quiste muerto. Se llama calcificado, ya muerto. En ese caso no se realiza ningún tratamiento. Pero cuando está todavía vivo, y eso hay que ver con exámenes de laboratorio, exámenes de sangre o tomografía, dependiendo de la coloración de contraste que aparece en la tomografía, nos damos cuenta si está vivo o muerto. Vamos a atender algunas consultas de las redes sociales, tenemos un par de ellas, pero antes de ir, compite con esas consultas, una última pregunta de mi parte. Se dice que si se tiene una carne que tiene estos parásitos y si se la hierve bien o se la frita muy bien, los parásitos pueden desaparecer. Evidente. ¿Correcto? No, es correcto. Por eso hablábamos de la carne a medio cocero. La carne cruda es la que contiene estos quistes, ¿no es cierto? Y ya habiendo cocido bien no va a suceder absolutamente nada. ¿Se elimina el riesgo? Se elimina el riesgo, definitivamente se elimina. Aunque lo ideal sería, desde luego, no utilizar ese tipo de carne. No, no es eso. Lo que pasa son las condiciones de cría de los cerditos, ¿no? Si tuviéramos granjas donde impediríamos hasta cierto posible la contaminación de heces fecales, probablemente esos no tendrían esos quistes. Porque hay dos tipos de contagio. Uno es ser, por ejemplo, un portador sano, humano, ¿no? Que defeca junto con las heces fecales, salen los quistes. Esos quistes, dependiendo en el campo, por ejemplo, la gente tiene siempre necesidades de hacer sus cosas, ¿no? En el campo, llueve, transporta hacia los ríos, ¿no? Y contamina las verduras también, ¿no? Entonces, la verdura mal lavada también puede contener el quiste. O sea, el mismo humano puede contaminarse también por falta de higiene. Puede ser un portador, ¿no es cierto? Pero por la mala higiene, ¿no? Sale por el anito, en las heces fecales, junto con el parásito, y por no tener buena higiene se vuelve a ingerir y nuevamente se produce el círculo ahí. Muy bien, ahora sí vamos a las redes sociales. Piti, por favor, tenemos, entiendo, algunas consultas. Ya nos llegan las consultas a nuestra página de Facebook y nos escribe Sarita y nos hace la siguiente consulta. ¿Cuáles son los síntomas para detectar la triquinosis y cómo darnos cuenta que la carne está contaminada, doctor Balda? Perfecto, ya habíamos mencionado que generalmente cuando se ingiere, después de unos meses recién aparecen los síntomas provocados por la irritación cerebral. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza y fundamentalmente crisis convulsivas. Las crisis convulsivas, se saca una tomografía y se va a notar ahí claramente los quistes que están en el cerebro. Cuando es un solo quiste, generalmente no requiere tratamiento, se encapsula y no provoca síntomas. Pero cuando son varios quistes es ahí donde aparecen los síntomas. Y hay un problema más, hay vías de salida y de entrada del líquido cefalorraquídeo en el cerebro. O sea, en el cerebro tenemos líquido, hay una zona que se llama ventrículos laterales y por ahí circula siempre el líquido cefalorraquídeo. La respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda, Piti, si la reiteramos, por favor? Nos escribe Jacqueline y nos consulta. Buenas noches. Hace 3 años atrás consumí carne de cerdo y desde entonces tengo unas manchas y unas pequeñas inflamaciones. Son picazones. ¿Cómo puedo tratar esta enfermedad? Le agradecería mucho que me pueda dar la respuesta. No creo que haya una relación directa. Evidentemente también el cisticercos puede atacar al músculo provocando una sensación de quistes, una especie de promontorios en el tejido muscular, igual que la triquinosis. Pero no son necesariamente manchas. Permítame decirle, por favor, esto que le mencionaba del líquido, por una sencilla razón. A veces el quiste se coloca en los lugares donde está eliminándose el líquido, o sea, entra por un lado y sale por el otro. Se tapona la salida del líquido y se provoca una retención del líquido cefalorraquídeo y aumenta la presión intracraneal. O sea, la presión por la recarga de líquido concentrada ahí hace que haga presión sobre el cerebro y es un cuadro de emergencia. Hay que tratar de desobstruir eso colocando una derivación que va desde el cerebro, eso lo hacen los neurocirujanos, ¿no? Colocando una especie de manguerita
en los ventrículos y desahogar por acá hacia el peritoneo líquido de manera permanente. Ahora, ese es uno de los riesgos más importantes de la cisticercosis, la hipertensión endocrinal con intenso dolor de cabeza, un cuadro de emergencia. Me imagino. Ahora también la gente nos pregunta lo siguiente, que es una pregunta de sentido común. ¿Por qué es riesgosa la carne de cerdo y por qué, por ejemplo, no tiene esos márgenes de peligro el consumo de la carne vacuna? Lo que pasa es que el problema de cisticercosis generalmente es provocado por el consumo de heces fecales. Y los cerditos tienen tendencia a alimentarse de las heces fecales, definitivamente. Cosa que no ocurre con el ganado vacuno. No ocurre porque tienen otro tipo de alimentación, ¿no? Por eso le digo, ellos son los portadores habituales, igual que las verduras que tienen que tener ese tipo de parásitos ahí caminando, ¿no? Igualmente las verduras deberían hacerse en un lugar donde no haya contaminación de ríos que tengan heces fecales y demás. En época de lluvias es peor, porque ahí es donde se riega más, ¿no es cierto? Y obviamente se dispersa más el parásito. Es simplemente esa la razón. El cerdo consume heces fecales. Así de claro. Aparte de los aspectos que hemos mencionado, doctor, ¿qué recomendaciones podría brindar usted a la población? Me interesa mucho. Yo sé que no es de la Intendencia que da las recomendaciones de las características de la venta del producto, de las normas, pero desde el punto de vista médico, ¿qué recomendaciones a la gente para evitar llegar a esos puntos tan críticos que nos explicaba? Primero, saber dónde ir a comer, ¿no? Porque evidentemente usted puede comer donde sea. Hay que tener mucho cuidado con la carne de cerdo. Ha debido escuchar en algunas ocasiones, dicen, es cerdo de granja. Hay que considerar que ese cerdo, si es así, está mejor cuidado, ¿no es cierto?, de granja, tiene todas las condiciones aparentes de limpieza. Pero si son esos cerditos de campo, que a veces traen nuestros campesinos y los faenén y demás, no podemos garantizar nada. Además, hay una forma como la Intendencia ve, porque corta la carne y aparecen unos puntos perlados en el músculo, y eso hace claramente notar que hay ese tipo de contaminación. Ahora eso pasa con las personas que van al mercado y que deberían cumplir con estas recomendaciones. Pero quien vaya a un restaurante donde ya tiene el plato servido y no puede verificar las condiciones de Es venta, difícil. Es difícil. La falta de higiene es lo que importa acá, ¿no? Es difícil poder saber. Tendríamos que recomendar simplemente la higiene, tanto de los lugares de expendio de esto, como la carne que está faenada, controlar esas dos cosas. Pero no hay una forma clara de poder hacer eso, ¿no es cierto? Por eso viene más esto en los países subdesarrollados, donde no hay mucha educación, donde no hay mucha limpieza, no hay mucha higiene. Esos son los factores de recomendación que yo daría, ¿no? Higiene, limpieza permanente, evitar esa... Y además, los hábitos. ¿Cuántas personas entran al baño y a veces no se lavan las manos después de lo que tengan que hacer ahí? Entonces, ¿qué sucede? La mano está contaminada, las uñas también. O sea, hacer un hábito permanente de lavarse varias veces las manos durante el día, porque esa es la autocontaminación. Uno tiene, ¿no?, posiblemente sea portador, y al defecar, obviamente van a obtener eso y puede contaminar a otra gente inclusive. Recomendaciones muy importantes. ¿Cuán costoso es un tratamiento para enfrentar la presencia de un parásito en el cuerpo humano? Yo creo que dependiendo de la invasión, ¿no? Si estamos hablando de cerebro, por ejemplo, le estaba hablando ahorita de una derivación que hay que hacer para tratar de descomprimir el cerebro por un quiste que se ha colocado en un lugar definitivamente peligroso. Eso ya es caro. Pero en ocasiones ni siquiera se hace el tratamiento antiparasitario, porque si eso se trata de un quiste y está muerto, no hay nada que hacer. Solamente va a existir la epilepsia posiblemente de manera continua, porque ese cuerpo extraño muerto, que no hace absolutamente nada, pero ocupa un lugar en el cerebro, irrita al cerebro. Y eso desencadena permanentemente epilepsia. Entonces, ataques convulsivos. Entonces hay que dar antiepilépticos a veces de por vida. De por vida. De por vida. He tenido casos donde han empezado con 2 o 3 quistes de cisticercos, y he visto cerebros también con múltiples cisticercos, y eso es peligrosísimo porque ataca ya a diferentes partes del cerebro que comandan parte del organismo. Entonces hay riesgo de muerte. ¿Cuál es la tasa justamente de mortalidad de esta enfermedad? ¿Es muy alta o está todavía en niveles Yo no diría bajos? que sea alta, no sería alta. De morbilidad sí, porque la mayoría acaban con epilepsia, ¿no? Y tienen que seguir un tratamiento de por vida, porque el quiste está ahí,
y eso provoca excitación, muerto, vivo, lo que sea. Ahora hay que saber diferenciar si está muerto o vivo, eso se ve con tomografía y algunos exámenes como la prueba de ELISA, que son de inmunidad y demás, y se comprueba que eso se hace un tratamiento, ¿no es cierto? Se mata al quiste, pero igualito el quiste está ahí. O sea, de manera continua generalmente hay que dar anticonvulsivantes. ¿Cuál es el caso más crítico en su experiencia profesional que ha tratado bajo el cuadro que estamos analizando? Hablo de una señora que vino, por ejemplo, un año X, digamos, hace unos 6, 8 años, se le diagnosticó cisticercosis, tenía 2 quistes ahí, no volvió a la consulta, no sé si es por falta de recursos o por irresponsabilidad, volvió después de 10 años, tenía trastornos mentales, ¿no? Y cuando pedí una nueva placa de tomografía, su cerebro estaba como harina, o sea, tenía múltiples quistes, ya no había forma de controlar eso ni con antiepilépticos. ¿Nunca recibió el tratamiento? No recibió. Es por eso que me alegro que estén haciendo este programa, para que vean que tienen que tener cuidado con la carne. ¿Y cuál fue el desenlace en el caso de la señora que nos comentaba? La muerte. Murió. La muerte. Ahora, cuando se trata de un solo quiste en el cerebro y está en la corteza, ¿no? Se puede pensar también en un acto quirúrgico. O sea, se saca ese quiste como si fuera un arrocito, se lo retira. Si no está en la profundidad del cerebro, no hay posibilidades de lesionar el cerebro. Entonces muchas veces se saca, si es que fuera así, un solo quiste y grande y que esté molestando, entonces sacarlo y probablemente el fenómeno excitativo desaparece y el paciente puede quedar bien. Entonces depende también de las condiciones, tiempo que ha transcurrido y el grado de agresión del parásito. Ya nos ha dado varias recomendaciones, pero ya en el final de esta entrevista, su última reflexión sobre el tema. Sigo insistiendo en lo mismo, higiene, educación, por Dios, educación, limpieza. No tenemos nosotros esa idea de limpiarnos. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos al día? El médico está obligado, entra como 10, 15 veces y aparece con las manos inclusive un poco secas, ¿no? Pero el ciudadano común, ¿cuántas veces lo hace? Cuando entra al baño se lava las manos, ¿ya? Luego verifica si esa verdura está bien, ve la forma de evitar que se contamine con... Hay formas, por ejemplo, particularmente yo, la lechuga me gusta, pero no la como en la calle. ¿Solo en casa? No, en casa. Unas gotitas de DG6, ¿no? Con un poco de agua son suficientes para tratar de mejorar las condiciones de esa verdura. Pero ¿quién hace eso? Generalmente le echan una lavada ligera y después ya tienden a la mesa, sobre todo en los restaurantes. Entonces también hay que pedir un poco de conciencia a los restaurantes que traten ellos de evitar que haya estas contaminaciones, ¿no? Y esta es la época, no solamente de cisticercosis, diarreas, infecciones intestinales, por el manipuleo pésimo de los alimentos. La otra vez leí un artículo en un periódico nacional y decía el 75% de los alimentos que se expenden en la ciudad están contaminados. 75, para preocuparse. Doctor Enrique Balda, médico neurólogo, gracias por su presencia en el programa y por su doble valoración, la del conflicto médico y la de la especialidad. Ha sido un placer estar con usted y siempre para colaborar a la población y enseñarle qué es lo que debe hacer para mejorar su calidad de vida. Tómenlo en cuenta, se trata de circunstancias muy críticas. Tómenlo en cuenta antes de comer un buen chicharrón, antes de servirse un fricasé, antes de comer un lechón al horno. Precauciones que definitivamente pueden salvar su vida y desde luego su salud. Estamos ya en el último sector de hora 23. Nos ocupamos de las actividades que cumple la Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica. Tenemos a 3 representantes de esta entidad. A mi derecha, David Inca, presidente. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias y buenas noches. La señora Nancy Guayani, también presente en nuestros estudios. Buenas noches. El mismo saludo a María Espejo Camacho, que además es vicepresidente de esta asociación. Bienvenido. Buenas noches. Juan Pablo. Señor Inca, ¿cuál es la actividad, el propósito, el objetivo de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica? Bueno, el objetivo está en función de denunciar y colaborar a las familias en el caso de mala praxis médica, ¿no? En este sentido somos entre 40 y 50 afiliados. ¿En La Paz y el Alto? En el Alto 20,
¿no? y un tanto en La Paz. Y el encuentro ha sido más casual que organizado, porque muchas de las hermanas se han encontrado en los pasillos judiciales cuando han presentado las denuncias o las querellas, y ahí es donde, por casualidades de la vida, era el mismo médico que había cometido la mala praxis médica, o no tenían, que se dice, cómo orientarse, y entre ellas, escuchando de que tenían un caso similar, las hermanas van juntándose, y así de 2 a 3 a 4 van conformándose la asociación. ¿Es la única asociación en La Paz o existen otros grupos de familiares? Bueno, a nivel nacional nos han dicho que se han constituido en Santa Cruz, en Oruro, pero son pocas las personas que pueden mantener un ritmo largo de asociación en diferentes lugares por el tema de, primero, a la atención de del niño, niña, esposo o esposa que ha quedado con discapacidad relativa o total, porque les tienen que atender, o en el otro es hacer el proceso, continuar el proceso, y a veces prefieren la atención médica a su familiar, y en ese caso la querella o la denuncia queda ahí desestimada por la Fiscalía. Vamos a seguir hablando de los procesos judiciales. Sí. Señora Espejo, ¿cuál ha sido el caso particular que usted ha sufrido, por decirlo de alguna manera, y que la ha llevado a esta asociación? Mire, el caso muy brevemente, lo ha por favor. Mi esposo, que también el canal ha hecho seguimiento de este caso. Él ha sido intervenido por una cirugía laparoscópica de vesícula, del cual, según el médico de cirugía, sale y me dice que la cirugía había salido un éxito, pero realmente lo llevan a terapia intensiva y le encuentro una cicatriz en la cabeza que jamás, hasta el día de hoy, nunca me han explicado a qué se debía esa cicatriz, porque él ha entrado a una cirugía programada, no ha entrado de emergencia. Él ha entrado caminando porque le han detectado las piedras en la vesícula, indicándole de que si no se operaba podría complicarse más adelante. Entonces, ¿y cuál es el estado actual de su esposo? Él actualmente tiene 73% de discapacidad, él ha perdido el equilibrio, ya no coordina sus movimientos, tiene que estar siempre cuidado por 1 o 2 personas que tenemos que manejarlo, llevarlo al baño, muchas actividades que él ya no puede hacer. En el caso de la señora Guayani, ¿cuál es la figura que se presenta en su familia? Bueno, mi niña de 6 añitos de edad también ha sido víctima de negligencia y mala praxis médica. Ella también ingresó a una cirugía programada a una clínica privada. Ella le encontraron una fístula traqueoesofágica que le afectaba el pulmoncito derecho. Pero en esta cirugía programada los médicos se equivocan. Estaba a cargo del cirujano y un neumólogo. Se equivocan y le cortan el bronquio de un pulmoncito, del pulmón izquierdo, el pulmón sano. ¿Cuál fue la consecuencia? Mire, al cortarle el bronquio izquierdo, tuvieron que actuar en 8 segundos como nos indicó el cirujano, y le dejaron cerrado el bronquio durante 11 días. Y después de 11 días de sufrimiento y agonía de mi niña, nos dicen que tienen que volverla a intervenir para abrirle el bronquio. Y es más, nos dicen que van a conseguir otro cirujano torácico porque este cirujano no había tenido la especialidad. ¿Y en qué concluye el caso? Nos dice que incluso va a pagar los quirófano y todos los gastos, pero ya era demasiado tarde. El pulmón ya estaba colapsado. Mi niña falleció. Señor Inca, hablamos a veces quizás de forma concluyente sobre casos que no han tenido una resolución en todas las etapas que corresponde a la justicia. Hablamos de negligencia médica, cuando lo correcto quizás sería decir supuesta negligencia médica, porque si no ha concluido un proceso judicial, ¿cómo podemos asegurar que estamos en un caso de negligencia? Se hace la denuncia correspondiente, después se hace la querella, se incorporan pruebas forense, después de eso hay la auditoría interna que se hace generalmente en el CEDES. Cuando esta auditoría no satisface, se puede pedir una auditoría externa, ¿sí? Y en esas auditorías es donde se presenta, ¿sí?
el cuadro ya más pleno, cabal, de lo que ha pasado con X caso, ¿no? de atención, mala praxis o negligencia, ¿sí? Supuesta mala praxis todavía en esa etapa. Claro. Entonces, frente a todo eso, frente a todo ese detalle, ya se va dilucidando los autores, ¿sí? Los autores del acto culposo, ¿no? Estamos en esos procesos en el cual ya hay sentencias que no se están ejecutando, o ya estamos en la etapa del proceso oral, en donde lo único que falta es que el juez convoque y se inicie ya el proceso oral, en el cual ya se ha cumplido todos los requisitos o procedimientos procesales, y en el cual ahí simplemente es valorar ya las pruebas y el juez dar su sentencia, en el cual definir el grado de sanción. Pero la Constitución Política del Estado establece la presunción de inocencia en cualquier figura. Sí. Un robo, un asalto, un crimen, un caso de supuesta mala praxis, porque ustedes dan siempre por asegurado que se trata de mala praxis cuando no ha concluido el proceso y el juez no ha determinado que corresponde a esa figura. Dos razones. Primero, que en el momento de la operación quirúrgica habían solo 3 o 4 personas. Pero le hablo en general, no de un caso específico. Lo correcto sería hablar de posible mala praxis, ¿verdad? Nadie que no sea un médico o un juez puede determinar. Claro, no determinamos, pero en este caso, estas 4 personas que han entrado a una operación programada en donde se ha determinado X, Y, Z tratamiento que debería cumplirse, como en el caso de la hermana Nancy, que era simplemente el tema del pulmón izquierdo o derecho, y después resulta el otro al revés. Entonces ahí hay las 4 personas concretas quienes estaban ahí en esa operación, y resulta que en las auditorías que hace el CEDES les quitan de toda responsabilidad a las 4 personas que estaban ahí. Pero el caso está todavía en investigación. Pero ahí nosotros, es decir, reclamamos. ¿Por qué? Porque el resultado es palpable. Hay la niña muerta, hay la persona con discapacidad, y sobre ese hecho, ¿sí?, la familia automáticamente señala. Pero consideremos en que solo un juez podría decir. Claro, pero ahí el dolor humano está por encima del criterio del juez, porque ahí está palpable el cuerpo inerte de la niña, del niño, o la persona con está real, ahí se ve, real, concreto. Hasta que defina el juez de que es cierto, había estado muerto o había llegado con discapacidad, ¿sí?, ahí entra el principio de presunción de inocencia, pero el hecho es que se ha cumplido un acto que no debería haberse cumplido, y para la familia, sea aquí, en Argentina, en Chile, en donde sea, automáticamente el culpable es quien le dijo a la madre o al padre de que esta operación era de rutina y el resultado iba a ser suave. Entonces, en este sentido, es el sentimiento humano que prevalece por encima del criterio jurídico. Entonces, cuando se va a estrados judiciales, a veces el criterio jurídico prevalece más que el criterio de sentimiento como padre o como madre, y ahí es donde tenemos que entrar en temas de valoración. En este caso lo que usted dice, ¿no? A propósito de lo que comentamos, señora Camacho, también se dice que más allá del drama humano que puede afectar a una persona, a una familia o a X pacientes, hay intereses económicos de por medio. Incluso se los ha acusado, no digo el caso suyo o el caso suyo, pero en general casos de denuncias de mala praxis con un fin de chantaje a los médicos. Sí, lamentablemente hemos escuchado eso incluso del senador, que nosotros como víctimas llegamos al chantaje, y eso es mentira. Con dolor lo decimos, porque una vida que se haya perdido en esto, un familiar que haya quedado con discapacidad, jamás pues nosotros vamos a querer que nos den un monto económico. Por eso estamos en esto de un proceso, hemos iniciado un proceso porque sabemos que hay un responsable. Y la verdad, si a mí me dijeran qué es lo que quiere, yo dijera, pues doctor,
devuélvame a mi esposo como ha entrado ahí al hospital, y no lo van a hacer. Queremos justicia, ha habido responsabilidad, queremos justicia, que se lleve con transparencia en nuestros casos, porque lamentablemente en estrados judiciales asistimos nosotros como víctimas, todo el tiempo estamos presentes ahí, pero ahí está los abogados no vienen de la parte contraria, el fiscal no viene, el juez tampoco está, y nosotros día y noche tenemos que estar ahí esperando que salgan buenas respuestas para nosotros, y nunca, o sea, ese es nuestro peregrinar diario de las víctimas, estar pidiendo justicia, y esperemos, porque hasta el día de hoy no hemos visto un médico que haya asumido su responsabilidad o haya dicho al familiar si esto ha ocurrido o esto se puede hacer. Muy bien. ¿Usted está pidiendo un resarcimiento económico? Yo pido justicia. Y justicia es con, mire, que paguen los médicos con la justicia, que vayan presos como merecen. Porque a mí ni un monto X de dinero me va a devolver a mi niña. Y mire, yo puedo aseverar que se han jugado con la vida de mi niña, porque usted dice la presunción de inocencia, que un perito puede demostrar si el grado de culpabilidad o los riesgos y todo eso. En mi caso, por ejemplo, no había consentimientos informados. Los médicos nunca nos han hablado de un solo riesgo. Nunca nos ha explicado, esto puede suceder, esto o corre riesgo su vida. Y el consentimiento informado es ese documento donde le hace conocer a uno, al padre, al familiar, de los riesgos que puede ocurrir. En mi caso no existía, porque según para los médicos era fácil, sencillo, rápido. Solo le iban a señalar la fístula al neumólogo y cerrar la fístula. Pero el neumólogo se equivoca, le cortan otro órgano, otra parte, y por este error no está aquí mi niña. Agradecemos la presencia de los representantes de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica, un tema para el análisis y el debate, en el que, sin embargo, la palabra final corresponderá, desde luego, a las instancias correspondientes. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a el hecho deportivo de esta jornada. Me refiero al partido que se jugó en el estadio Tahuichi Aguilera entre Destroyers y Petrolero de Yacuiba. Ya vemos algunas imágenes de ese escenario deportivo que estuvo colmado. Se estima una presencia de aproximadamente 25.000 espectadores. El resultado fue un empate. Destroyers 1, Petrolero de Yacuiba 1. Con este empate clasifica para ascender a la liga profesional o a la división profesional, como se llama ahora a la instancia profesional, el conjunto de Destroyers, que en el partido de ida había vencido por 3-0. El primer gol del partido, el de esta noche, fue marcado por Petrolero de Yacuiba, alentando esperanzas de un tercer partido que se hubiera disputado el 30 de este mes en un estadio aún no determinado. Se llevó a cabo esa acción que derivó en el primer gol de Petrolero, pero en el minuto 75 empató Destroyers y con ese empate tiene asegurada su participación y su presencia en la división profesional del fútbol boliviano, que a partir del año 2018, como ustedes conocen, tiene más bien una presencia de 14 equipos a diferencia de los 12 actuales. Esas las imágenes del partido con el cual cerramos esta edición de Hora 23. No sin antes, desde luego, dar la despedida a nuestra compañera Piti Garamendi. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por haber compartido un programa más de Hora 23. El reencuentro dentro de unas horas. Que tengan un buen descanso. Chao, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Piti, con más de Hora 23, cuando volvamos a revisar lo que ha sido actualidad a lo largo de una nueva jornada, en este caso jueves. Hasta entonces.